El Frente Amplio conmemoró el viernes pasado los 50 años de su fundación. El 5 de febrero de 1971, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se selló el acuerdo constitutivo de esta coalición en la que confluían el Partido Demócrata Cristiano, partidos de izquierda históricos, grupos que venían de los partidos tradicionales y ciudadanos no sectorizados, entre ellos el general retirado Líber Seregni, que sería el líder de la fuerza política durante 25 años. Desde entonces, el Frente Amplio sobrevivió en la dictadura, a la proscripción y la persecución, se recompuso con el regreso a la democracia y, pese a que tuvo escisiones, emprendió un proceso de crecimiento electoral que, luego de una moderación de su programa, lo llevó al poder con más del 50% de los votos. Hoy, tras 15 años de gobierno y pese a su derrota en los comicios de 2019, sigue siendo el lema más grande, con el apoyo del 40% de la ciudadanía. ¿Cómo se explica la supervivencia en el tiempo de una coalición de este tipo? ¿Qué desafíos tiene por delante? Vamos a conversar en los próximos minutos con el historiador Gerardo Caetano. Gerardo, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto estar aquí. Hace tiempo que no charlábamos, sí. En algún momento volverás a las tertulias. ¿Quién te dice, no? Sí, ¿quién te dice? ¿Cuál es tu punto de vista en un tema como este que vamos a tratar hoy? ¿Historiador, simplemente, desde la academia, desde el gabinete, o la condición de adherente al Frente Amplio también juega en tu análisis? Yo trato de separar los tantos, siempre. Yo creo que el historiador tiene que tener una honestidad profesional fundamental, y eso pasa por, definir sus marcos teóricos, definir lo que uno es, porque uno no solo es lo que hace, es muchas cosas, y con la mayor honestidad tratar de confrontar documentos con preguntas. De modo que hay que separar los tantos. Sé que hay gente que no lo entiende así, pero justamente por eso venía la consulta inicial, ¿no? ¿En qué lugar te ubicabas? Yo lo entiendo así, y al mismo tiempo, a pesar de que he recibido muchos ofrecimientos, y no solo de un partido, y es una percepción absolutamente personal, siempre he entendido que la condición, tal cual yo la entiendo, de investigador en historia y en ciencia política, no se concilia bien con la de militante político partidario. Esto no quiere decir que uno no tenga definiciones políticas, las tenemos todos, y yo las tengo también y las defiendo, pero siempre desde esa condición. Vayamos al tema entonces. El Frente Amplio nació como una alianza de partidos y grupos que cubría todo el espectro de la izquierda, ¿no? Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Sorprendió por eso, sorprendió acá y fuera de fronteras. No había antecedentes en el mundo de una alianza tan diversa como esa. Después, ¿hubo otros ejemplos de acuerdos parecidos? Es una cosa muy impresionante, porque el Frente Amplio, en la historia de Occidente, desde su origen, es la coalición-movimiento devenido con el tiempo en una alianza-partido o un partido de coalición, sobre esto hay debates, que ha recogido un espectro ideológico más amplio. No hay un ejemplo en todo Occidente en donde hayamos tenido una alianza política que reúne a demócratas cristianos, a liberales progresistas, a nacionalistas, a sectores escindidos de los llamados partidos tradicionales, a trotskistas, a anarquistas, al Partido Comunista, al Partido Socialista y a todas las variantes posibles de la izquierda. No, te preguntaba si ha habido otros casos, porque de algún modo también el Frente Amplio ha sido ejemplo. Claro. En otras movidas políticas en otros países, y se han formado hasta acuerdos llamados Frente Amplio, ¿no? Claro, es una grifa que es muy prestigiosa en clave internacional. Sin embargo, cuando tú ves, por ejemplo, el Frente Amplio de Costa Rica o el Frente Amplio de Chile, ves que su configuración en términos de componentes
político-partidarios e ideológicos, es mucho más reducida. Tú piensas que el Frente Amplio chileno, por ejemplo, se hizo casi como alternativa a lo que era la Concertación, más el Partido Comunista, que era, bueno, lo que se constituía la nueva mayoría. Entonces es como una construcción alternativa. Aquí no. Aquí, en su origen, fue una convergencia en donde provenían, bueno, sectores muy disímiles. Así que entonces, por un lado, esa originalidad, esa singularidad se mantiene, con el condimento de los 50 años, ¿no? El milagro de la supervivencia, como lo denominaba Botinelli en una de sus columnas en estos días, ¿no? Sí, y es muy importante establecer que ese milagro, porque la gente cree que no, todo fue fácil. No, el Frente Amplio, bueno, como tú lo has dicho, sufrió varias escisiones, sufrió varias rupturas, tuvo momentos de gran tensión, hubo defunciones de muerte sobre el Frente Amplio en su configuración conocida, no solo desde afuera. El objetivo de la dictadura era destruir al Frente Amplio para siempre, sino también desde adentro. ¿Estás hablando del Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo? Bueno, el Partido Demócrata Cristiano se va del Frente Amplio, se va en el año 1974, se va. Y bueno, también allí, durante la dictadura, hubo iniciativas que involucraban, bueno, a figuras de lo que entonces era el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, la lista 99, y también a figuras, a los efectos de crear otras alianzas del Partido Comunista. Eso es conocido. Dentro de ese milagro de la permanencia, hay cosas claves que todavía siguen muy vigentes y que están en el origen, pero que hoy requieren otras respuestas. Por ejemplo, la primera, diversidad ideológica y unidad política y programática. Diversidad ideológica quiere decir que el Frente Amplio nunca ha tenido ni tendrá una unidad ideológica. Y el que no entienda esto, se va a equivocar. Pero al mismo tiempo, esa diversidad ideológica requiere una unidad política y programática. Lo otro, y esto es muy importante a la luz de ciertos procesos contemporáneos, hoy está la figura del liderazgo encarnado. Un liderazgo tan fuerte que, de alguna manera, sintetiza en su nombre al proyecto. Bueno, el Frente Amplio no fue ni podrá ser nunca un liderazgo encarnado. Pese a que tuvo líderes muy fuertes, ¿no? Sí, pero tuvo líderes muy fuertes que abarcaban a todo el Frente Amplio. No, en particular Seregni, ¿no? Pero ni siquiera. Seregni nace como un primus inter pares. Luego los 10 años de prisión lo llevan a una posición de liderazgo, pero ni siquiera en esa posición de mayor liderazgo, que es desde el final de la dictadura hasta el 88, 89, llega a hacer coincidir a todas las fuerzas políticas en su orientación. Bien, eso lo llevó incluso el 5 de febrero de 1926 a renunciar a la presidencia del Frente Amplio. Y luego ni Tabaré Vázquez ni José Mujica, que fueron presidentes, aglutinaron al conjunto. Bueno, lo que pasa es que ahí ya estabas hablando de figuras que venían de algún partido, de algún sector del Frente Amplio. Sí, ¿no? Tabaré Vázquez venía, pero... Sí, venía del Partido Socialista. Venía del Partido Socialista, pero había llegado tarde al Partido Socialista, no era una figura de liderazgo del Partido Socialista. En cambio, José Mujica sí venía de un sector. Pero esa idea de que no puede haber un liderazgo encarnado, y la idea de que las personas y los líderes son muy importantes, lo eran en el 71. Tú imaginas lo que era la mesa política del 71, Michelini, Roballo, Arismendi, José Pedro Cardoso, Rodríguez Camuso, Crotogini, Seregni y tantos otros. Eran discusiones pesadas. Pero sin embargo, incluso en algunos momentos del 71, imperaba, y fue muy sabio y muy difícil, la regla del consenso. Si no había consenso no se podía avanzar. Y bueno, fue así que la democracia cristiana y el Partido Comunista pudieron convivir. Imagínate lo que era
En el 71 el presidente de la Democracia Cristiana Internacional era Mariano Rumor, ¿no? El ex primer ministro italiano. Cuando le mostraron la lista que decía Partido Demócrata Cristiano, el lema era Partido Demócrata Cristiano, y abajo Frente Izquierda de Liberación, Partido Comunista, no lo podía creer. Claro, porque esa fue la otra, ¿cómo decirlo? La otra característica impactante del acuerdo. Tenía que recurrir a un lema para poder presentarse a las elecciones, un lema que ya estuviera reconocido. Un lema permanente. No podía crear en ese momento el lema Frente Amplio, y entonces se utiliza el lema Partido Demócrata Cristiano. O sea, bajo el lema Partido Demócrata Cristiano vota el Partido Comunista, por ejemplo. Sí, el Partido Socialista y la Izquierda Nacional y la Unión Popular. Entonces eso también revela otra cosa, que es una gran plasticidad y una gran flexibilidad política, un espíritu de innovación política muy grande que le permitió en contextos muy difíciles salir adelante. El Frente Amplio surge en 1971, cuando ya estaban instaladas la crisis económica y la violencia política que culminarían 2 años más tarde en el golpe de Estado del año 1973. ¿El Frente Amplio es simplemente hijo de ese contexto o había una acumulación de años atrás que favoreció ese paso? No, sin duda, para entender el origen del Frente Amplio hay que ir a una acumulación histórica, bueno, cuyas raíces se pueden encontrar hacia finales del siglo XIX. Hay intentos de unificación política de las izquierdas uruguayas que fracasan. Bueno, el Partido Comunista y el Partido Socialista emergieron de una ruptura. Luego, en los años 30, para enfrentar a la dictadura de Terra, estuvo la posibilidad de el Frente Popular, un Frente Popular. Luego, en los años 60, en el año 62, bueno, la Unión Popular, en donde había convergencias realmente increíbles, el Partido Socialista, la lista de Enrique Erro, la agrupación Nuevas Bases y el Frente Izquierda de Liberación. Y luego el rol fundamental que le cupo, y que a veces se olvida, al Partido Demócrata Cristiano. Cuando el Partido Demócrata Cristiano realiza la convocatoria a lo que primero se iba a llamar el Frente del Pueblo, y luego amplía esa visión a una concepción de Frente Amplio, bien, allí convergieron. Entonces, si no hubiera existido esa acumulación larga, histórica, los fenómenos internacionales hubieran hecho muy difícil una unidad de las izquierdas. Lo cierto es que actuó como catalizador el trabajo en el Parlamento de un grupo de legisladores en oposición a las medidas prontas de seguridad del presidente de la época, Jorge Pacheco Areco, ¿no? Fue ahí, en la Asamblea General, que fueron afinándose y afianzándose coincidencias, ¿no? Michelini, Rodríguez Camuso, Alvaro Bayo, Arismendi, Cardoso, por mencionar algunos de los nombres, ¿no? Y todo eso venía abonado, y es importantísimo, con la generación pionera que converge en la CNT. La unificación sindical es fundamental para entender el origen del Frente Amplio. Esa convergencia social que se afirma, pero que no nace en el enfrentamiento del autoritarismo en el que deriva el gobierno de Pacheco Areco, bueno, converge finalmente en una alianza política. Pero sin ese pasado, tú piensas, en el año 68 se produce la invasión soviética a Checoslovaquia. Rodney Arismendi, secretario general del Partido Comunista, se niega a discutir el hecho que él cree que está inscripto en un dilema socialismo-capitalismo, se niega a discutir con Juan Pablo Terra o con Selmar Michelini porque no eran marxistas. Y lamenta que el compañero Vivian Trías, que ya por entonces era el compañero Ríos, que trabajaba para los servicios secretos checoslovacos y que sin embargo se definió contra la invasión, porque se había puesto en una perspectiva de socialismo nacional. Bien, luego, y le jugó un rol, le cupo un rol importantísimo a Rodney Arismendi como catalizador, constructor. 2 años después estaban construyendo el Frente Amplio. Y había experiencias latinoamericanas como la Unión Popular en Chile, pero eran siempre alianzas con mayores restricciones. La Democracia Cristiana, por ejemplo, no votó con Allende, votó contra Allende.
¿Y cómo se planta ese Frente Amplio que nace en relación a la violencia política? Porque acá falta mencionar un ingrediente, ¿no? El MLN de Tupamaros y otras guerrillas que estaban actuando, obviamente enfrentadas por la policía primero y después por los militares, ¿no? Bueno, esta es una definición clave, porque si uno recorre todas las definiciones políticas orgánicas del Frente Amplio y particularmente los discursos y los análisis de Líber Seregni, siempre muestran al Frente Amplio de los orígenes como una alternativa política, incluso lo que consideraban la única alternativa política para un enfrentamiento armado entre la guerrilla armada y un gobierno que se había vuelto represor. Claro, el MLN ante las elecciones define un apoyo crítico. Bueno, a eso iba. El Frente Amplio se planteaba como una alternativa, decías, pero de hecho terminaba teniendo al MLN adentro, de alguna manera, ¿no? Sí, y es muy sabido que no todas, pero la mayor parte de los respaldos del MLN nutrieron el lema Patria Grande que lideraba Enrique Erro, es muy sabido. Sin embargo, en términos de acción política, el Frente Amplio como tal siempre se vio como una alternativa política. Los dirigentes del MLN que llegaron a hablar con Seregni antes de la dictadura, se sintieron muy impactados por la dureza, lo han dicho, Rosenkopf lo ha dicho, y otros, por la dureza con que los trató Seregni. Porque para Seregni, en realidad, la acción de la guerrilla armada dificultaba enormemente el crecimiento electoral y el crecimiento político del Frente Amplio. Pero las definiciones orgánicas, las definiciones de lo principal del liderazgo son de una alternativa política, es decir, no violentista. Otro tema brumoso es el de la expectativa del Frente Amplio o de la parte principal de la dirigencia del Frente Amplio con respecto a las Fuerzas Armadas o sectores de las Fuerzas Armadas en quienes creyeron ver, no sé, una onda peruanista, etcétera, ¿no? Errores garrafales, que no solamente involucraron a la izquierda. Febrero del 73 es un momento, bueno, de enormes equívocos. Dentro del Frente Amplio, bueno, la mayoría de las dirigencias, y también ocurrió en la mayoría de las dirigencias, no en toda, del movimiento sindical, existió una expectativa en torno a la definición de un grupo peruanista. Claro, Carlos Quijano, en marcha, era quirúrgico. Se paró en la negativa más terminante. Radical. La cuestión es entre democracia y dictadura. Incluso, recuerdo, Michelini escribe un editorial en Marcha pocos días después, y abajo, y lo impactó a Michelini, abajo, en una nota al pie, dice Quijano, se deja expresa constancia que el director de este semanario discrepa radicalmente con la opinión de quien entonces era, bueno, no solo senador, sino era un líder político muy importante. Ahora, advirtámoslo, también hubo equívocos en los otros partidos. ¿Quién era el consejero terrible, el consejero de una figura tan gigantesca como Wilson Ferreira? El general Badora. Ese era el consejero militar. ¿Quién había sido el candidato del Partido Nacional por la minoría, por el ala derecha? Bueno, Aguerrondo, que había sido el fundador el 25 de agosto del 65 de los tenientes de Artigas. ¿Quién era el candidato que finalmente devino en presidente dentro del lema Partido Colorado? Juan María Bordaberry, que era un hombre que, si algo no tenía, era convicciones democráticas. A Bordaberry, la idea de la renuncia, se la plantearon todos los partidos. En un reportaje que le hace Lesa, hace años, el doctor Sanguinetti aceptó que había ido con el pedido de renuncia en representación de la lista 15. Luego lo ha negado. Y está muy bien, y eso quedará, pero lo aceptó.
Y era bastante lógico en aquel momento. ¿Por qué? Porque Bordaberry no era parte de la solución, era parte del problema. Bordaberry no tenía convicciones democráticas, como sí las tenía, por ejemplo, su vicepresidente, Zapelli, un orgullo de la tradición democrática del Uruguay, olvidado muchas veces, y como sí la tenía Amílcar Vasconcellos, que en febrero, bueno, con un coraje brutal, defendió una actitud de principio frente a cualquier avance de lo que llamaba entonces los latorritos. Entonces, bien, el Frente Amplio y el movimiento sindical tuvieron defecciones, siempre con disidencias. Crotogini estaba en contra, Licandro estaba en contra, Rodríguez Camuso estaba en contra. Dentro de la democracia cristiana había disidentes, pero los sectores mayoritarios de los distintos lemas estaban más firmemente o menos firmemente a favor del apoyo crítico. ¿Quedó algún apunte para agregar? Sí, Seregni. A Seregni se lo ha señalado como un peruanista. Es un error. Seregni estaba convencido de que en ese momento la tensión era entre oligarquía y pueblo. Y como siempre había dicho, esa contradicción no se cerraba en las Fuerzas Armadas. Bien, eso que estuvo en el discurso de la Unión era un error, pero él no se confundía. No se confundía con los documentos 4 y 7, ¿por qué? Bueno, porque ahí había plagio. En los documentos 4 y 7 se utilizaban documentos del IMES que él había ayudado a construir. Y no se confundía con quienes lideraban ese sector peruanista. Él conocía muy bien a Álvarez y conocía muy bien a Cristi. Sabía, él siempre dijo, como profesor soy un pésimo docente, porque mis alumnos han hecho una dictadura. Entonces, él se inscribe equívocamente en una tensión oligarquía y pueblo, en un contexto sumamente polarizado, muy difícil, que es fácil de ver 49 años después, pero no tenía... Lo que ocurre es que Seregni se abrogaba un rol muy difícil, que era, ante instancias claves, él buscaba la síntesis de la fuerza política, pero luego no decía lo que él quería decir, decía hasta donde había llegado el consenso de la fuerza política. Ya volvemos, estamos con el historiador Gerardo Caetano, repasando los 50 años de vida del Frente Amplio. El Frente Amplio cumplió el pasado viernes 50 años. ¿Cómo se explica una coalición tan diversa? ¿Cómo se explica la permanencia durante 5 décadas? De eso estamos conversando esta mañana con el historiador Gerardo Caetano. Gerardo, el Frente Amplio fue el partido más golpeado durante la dictadura, ¿no? En esa etapa, ¿cómo logró mantenerse y reorganizarse con Líber Seregni, su principal dirigente, primero preso y después liberado, sí, pero impedido de participar en las elecciones, las primeras, las del año 1984? Bueno, tal vez ese es el episodio, el proceso más desafiante. Verdaderamente, vuelvo a insistir, las partidas de defunción sobre el Frente Amplio durante la dictadura no solo vinieron de los militares, que tenían como obsesión destruir para siempre a la izquierda y particularmente a la coalición de las izquierdas. Venían de los otros partidos, pero también venían de adentro. Tú mencionabas hace un rato la decisión del Partido Demócrata Cristiano ahí mismo, en los meses siguientes al golpe, a raíz de la ilegalización de varios de los partidos integrantes del Frente. Año 34. Juan Pablo Terra fue muy claro. 74, perdón. 74. Juan Pablo Terra fue muy claro. Ustedes, si quieren, pueden seguir unidos, pero no bajo el título de Frente Amplio. Luego, el Partido Demócrata Cristiano retorna ahí a finales del 83, comienzo del 84. Pero el Partido Comunista llevaba adelante otro tipo de iniciativas, y el Movimiento por el Gobierno del Pueblo también, y otros sectores también. Enrique Erro se había ido del Frente Amplio en febrero del 73, otro que estuvo en contra absoluta de cualquier perspectiva promilitar, peruanismo, en febrero del 73. Bien, recordemos, momento crítico, elecciones internas de los partidos habilitados en noviembre del 82. Allí Seregni estaba preso. Y Seregni
promueve el voto en blanco. El Partido Demócrata Cristiano, desde la revista Opción, también promueve el voto en blanco. Bien, es desautorizado, votaron 85.000 más o menos. Al Frente Amplio le habían votado 300.000 en el 71 y lo votarían más de 400.000 en el 84. Bien, sin embargo, esa actitud de Seregni fue definitiva para que el Frente Amplio se configurara como Frente Amplio en su perspectiva conocida. ¿Por qué? Porque aún esos 85.000 afirmaban con claridad que sin el Frente Amplio, con expresión electoral, bien, los más opositores, en este caso el Partido Nacional, liderado por Wilson Ferreira, iba a ganar las elecciones. Botinelli decía en uno de sus artículos de estos días que entre los elementos que salvan la existencia del Frente Amplio en el periodo de la dictadura había dos importantísimos. Uno, el surgimiento del frente amplismo como identidad, cosa que totalmente en el arranque no existía, no tenía forma. Y dos, la transformación de la figura de Seregni en un símbolo central y un verdadero conductor con autoridad por encima de los sectores. Totalmente de acuerdo, creo que es muy, muy ajustado. Creo que sin Seregni el Frente Amplio no volvía, no volvía en su configuración conocida, y creo que al mismo tiempo la dictadura fue, y en algún modo sigue siendo, pero la parca juega su rol cada vez menos, digamos, ese momento de construcción de una identidad frente amplista que convierte al Frente Amplio en algo importantísimo, que es en una comunidad de sangre, en donde no solo aglutinan las ideas, aglutinan las emociones, las vivencias colectivas, las vivencias conjuntas. Los muertos, los torturados, los exiliados, los perseguidos. O sea que, sin buscarlo, ¿podría eventualmente decirse que la dictadura terminó dándole una épica al Frente Amplio? Sin duda alguna. La épica ya la tenía en algún sentido con, bueno, esas décadas de lucha popular, el enfrentamiento a los autoritarismos civiles. Pero la dictadura fue lo que en el siglo XIX fue la defensa de Paysandú para el Partido Nacional, o lo que el Partido Colorado llamaba la hecatombe de Quinteros. Fue una armazón, fue un religamiento que tenía raíces muy profundas y sin las cuales es imposible entender la permanencia del Frente Amplio. Ahora, ya no basta, porque los jóvenes de hoy, bueno, la mayoría de ellos no habían nacido cuando la dictadura. Entonces, hoy la referencia de la dictadura sigue siendo una referencia muy importante para algunas generaciones y transmitida a nuevas generaciones. Pero hay otra épica, la épica tiene que renovarse. Dentro de un rato vamos a venir al hoy. Obviamente me interesa que culminemos esta charla con el Frente Amplio de hoy. Pero para cerrar, y por supuesto simplificando mucho el periodo de la dictadura, vuelvo una vez más a Botinelli, que resaltaba la decisión terriblemente compleja que el Frente Amplio tomó en 1984, cuando el Partido Nacional se retiró de las negociaciones con los militares en busca de una salida debido a la prisión de Wilson Ferreira Aldunate. En ese momento, el Frente Amplio acepta sumarse, junto con el Partido Colorado y la Unión Cívica, a tratativas que culminan en el pacto del Club Naval. Según Botinelli, ese paso, muy polémico en la interna, implicó un salto cualitativo importante para el Frente Amplio, que después, en el gobierno de Sanguinetti, integró los directorios de entes autónomos y participó con frecuencia en reuniones multipartidarias, por ejemplo en la residencia presidencial, donde se discutían asuntos relevantes de la marcha del gobierno. La frase de Botinelli me llamó la atención, dice: el Frente Amplio ingresó así al sistema político del que estaba fuera cuando su fundación. Ahí comenzó su preparación para el gobierno. Sí, fue un momento dificilísimo. Yo he trabajado mucho la documentación de la época, y en particular mucho la documentación de Seregni, su archivo. Allí Seregni tenía una obsesión, o dos obsesiones. Por un lado, bueno, colaborar con algo que era impostergable, que era la transición a la democracia. Para el Frente Amplio implicaba
el retorno de los exiliados, la liberación de presos políticos. Nos olvidamos, pero hasta el 84 hubo muertos por la dictadura. Roslik y tantos otros. Hasta el 83, 82 hubo detenidos desaparecidos. Hubo operaciones que eran provocaciones justamente para romper la transición. Y todos ellos involucraban a militantes frente amplistas. O sea, eso Seregni lo tenía muy claro. Pero también tenía otra cosa muy clara, que la transición a la democracia no podía llevarse puesto al Frente Amplio. Entonces, que el Frente Amplio tenía que tener una comparecencia electoral, porque si no, bien, toda esa nueva generación no iba a retornar al Frente Amplio. Y bien, eso lo llevó a tomar un camino divergente, sobre todo con otra gran víctima de la dictadura como Wilson Ferreira. Bueno, ahí está. El contraste lo planteaba Wilson Ferreira Donati, el contraste lo planteaba el wilsonismo en el Partido Nacional, que no aceptaba los términos de una negociación como estaban planteados, y en definitiva reclamaba la caída de la dictadura, punto, ¿no? Claro, ahí en 2-3 años, al final de la dictadura, hubo un proceso tal vez trágico en la política uruguaya. Los que estaban más cerca, los que se habían encontrado en las calles peleando contra la dictadura, que eran fundamentalmente los militantes frente amplistas y los militantes wilsonistas, a la hora de marcar la transición, competían políticamente. Entonces, en el 82 divergieron, en el 84 divergieron y, no nos olvidemos, en el 86 divergieron. O sea, el paso que Seregni tuvo que dar en el 84, muy polémico, Wilson Ferreira lo tuvo que dar en el 86. Y allí, incluso... Con el 86 estás hablando de la ley de caducidad, ¿no? Claro. Y allí, incluso en términos personales, hubo un quiebre que todavía hoy sigue vivo y que evitó lo que en la dictadura parecía bastante viable, que era que la convergencia político-ideológica más importante se daba entre el wilsonismo, que era mayoría dentro del Partido Nacional, y un Partido Nacional radicalmente diferente al de hoy. Hoy hay wilsonismo en el Partido Nacional. Gran pregunta. Y un Frente Amplio que, obviamente, y ahí tiene razón Botinelli, si quería salir en su configuración del 71, tenía que tener una expresión electoral. Recordemos que la desproscripción del Frente Amplio ocurrió en la calle antes que por concesión de los militares, y recién en el 84. Y tenía que marcar una decisión en conferencia con los otros. Claro. Ahí el gran articulador político, sin duda, fue el doctor Sanguinetti. Claro, y en aquel momento fue muy impactante ver negociando juntos al Frente Amplio y el Partido Colorado, más la Unión Cívica, del otro lado de los militares, ¿no? Yo me acuerdo y el Partido Nacional afuera, ¿no? Yo me acuerdo que entre el 82, 83 y el 86, 87, se decía que Sanguinetti había convencido primero a Seregni de que era el de Gaulle uruguayo, y luego convenció a Wilson que para ser presidente del Uruguay tenía que pactar con los militares. Lo que pasó después revela que, bueno, la visión de Sanguinetti, que era una visión, muy interesada, por decirlo menos, que favorecía al Partido Colorado sin lugar a dudas, y que involucraba un modelo de transición, bien, terminó prevaleciendo sobre otras visiones que eran contrapuestas. Pero uno de los resultados fue ese, ¿no? Que cuando llegó el primer gobierno posterior a la dictadura, el Frente Amplio formaba parte del sistema. Por supuesto. Formaba parte al punto de que integraba directorios de entes autónomos, al punto de que concurría a cumbres multipartidarias en la residencia presidencial. No era obvio eso si pensamos en la realidad política anterior al 73, ¿no? Y eso era una definición fundamental de Seregni. Para Seregni siempre decía que para el Frente Amplio era decisivo cogobernar
antes que gobernar. O sea, la experiencia del cogobierno, que no solamente se realiza formando parte de una coalición, sino que se realiza también compartiendo directorios del Estado, para Seregni era decisiva que el Frente Amplio lo hiciera antes de asumir el gobierno. Siempre esa idea de cogobernar. Y bien, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, y llega con ese torrente de votos que lo lleva de un 29-30% en el 94 a un 50 y fracción de los votos emitidos, 52% de los votos habilitados en 10 años, crece más de 20 puntos. Bueno, el Frente Amplio llega y luego tiene 3 administraciones con mayoría parlamentaria. Y ahí el Frente Amplio, lo que está reclamando hoy, yo creo que con justicia, no lo hizo cuando era gobierno. El voto 50 o el voto de los 51, 52, fue más importante que, bueno, la construcción política conjunta con los otros partidos. Hoy, por ejemplo, que sería tan importante una construcción política que involucrara, no para cogobernar, pero que involucrara más decisivamente frente a un episodio como la pandemia, al Frente Amplio, y bien, el Frente Amplio no lo dio cuando fue gobierno. Y muchas veces el voto 50, la obsesión por el voto 50, terminó siendo muchísimo más cara y más infructuosa que, bueno, lo que hubiera sido, creo que muchísimo más pertinente, que era la negociación política buscando acuerdos, sobre todo en algunos temas, para grandes mayorías. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista esta mañana con el historiador Gerardo Caetano. Seguimos con Gerardo Caetano recorriendo los 50 años del Frente Amplio en una entrevista de 45-50 minutos, un objetivo demasiado ambicioso. Veamos la etapa, digamos, de los años previos a la llegada al gobierno. El Frente Amplio empieza a crecer en la década del 90, ¿no? Antes de despegar, pasa por otra crisis en 1989, marcada, entre otras cosas, en lo interno, por la aprobación muy discutida de la incorporación del MLN, y en el contexto internacional, por la caída del muro de Berlín, con el golpe que eso significó para los partidos comunistas y marxistas en todo el mundo. Lo cierto es que aquel año se van el PGP y el PDC. Y sin embargo, en las elecciones, el Frente Amplio casi no pierde votación en comparación con el año 84 y además gana por primera vez la Intendencia de Montevideo. Además, ese año surgen 2 figuras potentes: Tabaré Vázquez, que es quien asume como jefe comunal, y Danilo Astori, que ya tenía su trayectoria en el Frente Amplio, pero apareció figurando como primer candidato en todas las listas al Senado. Resultó electo por la 1001 porque había un acuerdo por el cual ocuparía la banca del sector que recogiera mayor cantidad de adhesiones. Astori en ese momento todavía era una figura, digamos, independiente. Después terminaría construyendo su propio espacio en Asamblea Uruguay. ¿Qué lograron ellos, Vázquez y Astori? ¿Qué importancia tuvieron? Bueno, crucial. Y a eso luego se sumaría, sobre todo en los años 90, el liderazgo popular de José Mujica. Pero Seregni... Una figura completamente distinta. Completamente distinta, pero que jugaba complementariamente. Ah, bueno, ahí está. Jugaba complementariamente. Seregni, con una gran visión estratégica y también con una gran generosidad, vio que su tiempo político se estrechaba. Y además, bueno, estaba cansado, agotado de buscar la síntesis política y expresar esa síntesis política que no siempre coincidía con lo que él pensaba. Bueno, en el 89, en un momento muy difícil, la ruptura, el Frente Amplio sale muy fortalecido porque mantiene, sin nada menos que el PGP y el PDC, el 22% de los votos que había tenido 5 años antes. El Nuevo Espacio saca 8%. El Nuevo Espacio es el que forman afuera del Frente Amplio, esos partidos, ¿no? Pero sale fortalecido con un rejuvenecimiento de
del elenco directriz. Tú piensas que Tabaré Vázquez y Danilo Astori tenían 48, 49 años. O sea, era una renovación brutal, extraordinaria. Y además eran dos figuras muy fuertes, cada uno en lo suyo, y se demostraría luego. A lo que luego se sumó, bueno, el liderazgo popular completamente diferente de José Mujica. Seregni se va en el 96 y se va por discrepancias fuertes sobre el tema reforma constitucional. Ese es el año en que deja la presidencia del Frente Amplio. Claro. Y queda la tríada. Una tríada que pugnó entre sí, no siempre fue una convivencia tan pacífica. Recordemos que Vázquez y Astori eran los competidores. Sí, supieron estar muy enfrentados. Luego se convirtieron en grandes aliados, pero en aquella etapa inicial eran los enemigos, entre comillas, adentro del frente, ¿no? Los adversarios dentro del frente. Y Astori lo era desde los sectores más radicales. Exactamente. Y Tabaré Vázquez lo era desde los sectores más moderados. Y luego se corrieron, lo que es la competencia política. Mientras tanto, emergía el fenómeno Mujica, en un proceso que empieza en 1994, cuando es electo diputado, ¿no? Por supuesto, que acumuló. En esa lógica de la tríada fue clave para el crecimiento electoral, y ahí yo siempre digo que a mí en el exterior me preguntan cómo hizo Tabaré Vázquez para poder compartir liderazgo con un liderazgo tan popular como el de Mujica, y en realidad no conocen que el primer liderazgo popular de la izquierda había sido Tabaré Vázquez, y que Tabaré Vázquez ingresó en sectores sociales que nunca había ingresado al Frente Amplio, y que incluso empezó, una cosa que luego obviamente profundizaría como nadie Mujica, en el interior del país. Sí, incluso el estilo oratorio, la forma de dirigirse al público en los actos, aquello de caminar en el escenario de un lado al otro con el micrófono en la mano, lo que decía, el tipo de discurso, ¿no? Todo eso permitió un corrimiento, una ampliación del electorado del Frente Amplio, ¿no? Por supuesto, y se amplió, que es una de las claves del Frente Amplio. El Frente Amplio cuando se achica, cuando se repliega en sí mismo, cuando peca de autorreferencia, bueno, pierde. Pierde. El Frente Amplio termina de llegar al gobierno a partir de dos procesos paralelos. Estoy simplificando, a ver si estamos de acuerdo. Uno, una oposición implacable a los gobiernos de los partidos tradicionales, no dejando pasar una, aprovechando todas las circunstancias para golpear. Y por otro lado, moderándose. Mencionabas recién a Tabaré Vázquez, él mismo como un símbolo en esa dirección, pero tuvo el cambio del programa, ¿no? El corrimiento al centro del programa. Sin duda. Que por otra parte, cuando se habla de moderación ideológica, hay que inscribir ese proceso dentro de lo que eran los 90. En los 90 el socialismo real se había caído como un piano. O sea, seguir afirmando ciertas cosas después de la caída del muro de Berlín y después de la implosión de la Unión Soviética y después de lo que significaban los años 80 y 90 con la expansión más dura de un nuevo conservadorismo expresado en los Reagan, en los Thatcher. Bueno, cualquier fuerza progresista plural, la moderación también era redefinición. Astori ha dicho muchas veces, y creo que es correcto, que la gran fuerza renovadora que tuvo el Frente Amplio, en términos de moderación, fue haber ejercido el gobierno. El Frente Amplio se renovó mucho más desde el gobierno, porque tuvo que hacer cosas, que desde la oposición, porque ahí era decir que no, y ahí chocaban estrategias. Recordémoslo. Aun cuando se había ido formalmente de la dirigencia del Frente Amplio, Seregni con Astori seguían diciendo hay que buscar acuerdos, políticas de Estado. Y Tabaré, aun cuando no siempre lo dijo, Tabaré se puso del otro lado, como afirmando la idea de que, bueno, una oposición férrea iba a llevar, bueno, finalmente a lo que se logró, que era, bueno, un crecimiento, repito, de 20% del electorado, un crecimiento expansivo, no solamente hacia el conjunto de la sociedad, sino un crecimiento territorial, lo cual era clave.
y vuelve a ser clave, porque un Frente Amplio radicado en Montevideo y Canelones no gana. En aquel proceso de corrimiento del centro estuvieron también las incorporaciones y la creación de estructuras por arriba del Frente Amplio, ¿no? El encuentro progresista la nueva y mayoría. Después la nueva mayoría, todo aquello, ¿no? Claro. O sea, el encuentro progresista permitiendo, por ejemplo, que ingresaran figuras del Partido Nacional como Nigno Boa, y la nueva mayoría para el regreso de aquellos grupos o alguna parte de los grupos que se habían ido en el año 89, ¿no? Esa es una idea que vuelve a estar en la vuelta. La mencionó hacia el final de su vida, como hemos sabido, Tabaré Vázquez. Una y otra vez la menciona José Mujica. No necesariamente en este contexto histórico eso pasa por armar otra cosa que sume al Frente Amplio, pero obviamente revela algo que tal vez sea el principal desafío que el Frente Amplio tiene. El Frente Amplio tiene que volver a tender puentes respecto a franjas sociales y territoriales sobre las que se ha distanciado. Aquel proceso de crecimiento en círculos concéntricos que se dio hasta el año 2005, después se congeló. Nunca más. Y en las últimas elecciones en particular, el Frente Amplio fue Frente Amplio, punto, ¿no? Pero además, lógica territorial. ¿En dónde perdió las elecciones el Frente Amplio en el 2019? En varios lugares, pero en el primero, en el interior del país. En el interior del país. Y las elecciones las elecciones a intendente y las elecciones de segundo y tercer grado revelan que el Frente Amplio comienza a tener problemas importantes para comunicarse, para convocar a franjas territoriales muy importantes. Al mismo tiempo, y eso lo destacan dirigentes del Frente Amplio, todavía es la fuerza política más grande, ¿no? 40% del electorado en la última elección. Perdió, ganó la coalición multicolor, llegó al gobierno el presidente Luis Lacalle Pou, pero si contamos lemas, si consideramos lemas, el Frente Amplio tiene aún ese apoyo tan significativo en el electorado. Claro, la pregunta es cuál es la curva, cómo va a ir la curva, ¿no? Pero desde el 99, en donde obtuvo el 40% y perdió el balotaje, hasta hoy, el Frente Amplio es la primera fuerza política del país. Y pese a todos los problemas, mantiene una vitalidad como cultura política muy fuerte. Claro, hoy tiene retos impostergables. Mencionabas uno ya, al pasar. La ampliación. Tiene que volver a restaurar puentes con el interior del país. Y eso no solamente pasa por ir a explicar al Frente Amplio, a la frontera con Brasil, al litoral. No. Repensar los problemas del interior del país, de los interiores, de la nueva ruralidad. Eso es un desafío programático e ideológico. El Frente Amplio tiene que entender, y ha perdido comprensión, de esta nueva ruralidad, esta nueva realidad que hay en el interior del país. ¿Qué más? ¿Qué otros desafíos tiene en este momento, después de la derrota, ahora en la oposición, el Frente Amplio? Bueno, tiene que construir un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir un nuevo pacto? Y bien, un partido que registra más de 1 millón de electores no puede seguir teniendo esa pauta de relacionamiento y de definición que lleva a que espacios orgánicos que representan mucho menos sean finalmente los que deciden. Hay que pensar en nuevas formas de pactar, sin perder lo que es el alma del Frente Amplio, que es, bueno, un Frente Amplio que sea solamente una coalición política, no va a la esquina. El Frente Amplio tiene que articularse con una parte movimentista y con las organizaciones sociales. Pero si fue muy importante que las organizaciones sociales, la organización sindical, todos mantuvieran independencia frente al Frente Amplio, bueno, el Frente Amplio en esta nueva coyuntura tiene que afirmar su propia autonomía respecto a los movimientos sociales que se han empoderado, y es muy bueno que así sea. Y no todos
están alineados con la izquierda. O mejor dicho, perdón, no todos están alineados con el Frente Amplio. Exactamente, exactamente. Y así como se criticaba, y bien, el seguidismo de los movimientos sociales respecto al Frente Amplio, también hay que criticar el seguidismo del Frente Amplio respecto a las decisiones que se dan legítimamente en otros actores sociales. Y eso es una urdimbre compleja. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese vínculo le va el alma al Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que hacer un balance de los 15 años de gobierno. Y un balance serio. Un balance autocrítico sin flagelación. Pero un balance firme. Que evalúe lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, los problemas de diversa índole que hubo, las transformaciones que se debe de manera imperiosa. Ahora, para eso no basta un documento interno. Tiene que salir a volver a generar diálogos con la sociedad. Tiene que ver lo que la sociedad le tiene para decir. Incluso en algunos temas en donde el Frente Amplio, en el gobierno, no pudo lograr lo que buscó. Y al mismo tiempo pensando que el centro de esa autocrítica no es convencer a los convencidos, es dar señales hacia afuera. Está visto, sobre todo por la remontada de la segunda vuelta, que el Frente Amplio sigue teniendo una capacidad de convocatoria que va más allá de ese 40%. Y que en realidad perdió por muchos descontentos. Bien, si se mira el ombligo, va a seguir teniendo descontentos, va a seguir sumando descontentos. Tiene que advertir y legitimar a los descontentos. Legitimar a los descontentos. Si en el interior votó mal, hay razones para que, sobre todo el interior urbano, haya votado mal. Si, por ejemplo, en los sectores medios hubo distancia, hay razones. Y esas razones hay que legitimarlas. Y en cuanto a su conducción, en cuanto al proceso de renovación de los liderazgos, etcétera, nosotros acá hay procesos que han tenido su fin. La tríada, que fue tan importante, bueno, en realidad ya debió haber sido jubilada hace tiempo, pero en política no hay jubilación. Pero ya no está Tabaré Vázquez. Y José Mujica y Danilo Astori siguen siendo importantes, pero obviamente tienen que de alguna manera repetir aquello que hizo Sereña en su momento, que cuando advirtió que envejecía, advirtió que tenía que jugar un paso al costado y que tenía que promover, no transferir liderazgos que no se transfieren, pero tenía que promover espacios. Esos liderazgos tan fuertes no dejan crecer, son como los árboles tan arraigados que donde están esos árboles no crece ni el pasto. Bien, tiene que haber un proceso de distanciamiento, y la transición de liderazgos no tiene por qué ser pensada como ¿quién va a ser el candidato en el 25? Porque acá hemos entrado lamentablemente todos. Para mí, en algún sentido, la campaña no terminó, y lo lamento realmente. Hay que bajar 2 cambios, y uno ve muchos actores del gobierno y del Frente Amplio, de la coalición, que siguen en campaña y que van a seguir en campaña. Y la política como campaña permanente, cuando uno tiene los desafíos que el Uruguay tiene y en medio de la pandemia, es peligroso. Pero al mismo tiempo no hay que confundir candidaturas con procesos que son mucho más arraigados, como es un liderazgo. Y hay que darle los tiempos. Allí tiene que haber una transición de liderazgos que ya debió haber comenzado, en los hechos ya comenzó, y que tiene que afirmarse desde la gente, pero también en términos de la construcción de un nuevo pacto. Esa sociedad del año 71, tan distinta, absolutamente distinta, por donde la veamos, hizo posible una construcción política tan compleja como la del Frente Amplio. La sociedad del 2021 y los actores políticos de la izquierda, si no existiera el Frente Amplio, harían posible, pregunta contrafáctica,
que no tiene respuesta. Lo único que sirve es para pensar. ¿Podrían generar ese impulso renovador, con tanto coraje, tan desafiante, de construir una unidad política con ese vigor? Bueno, obviamente de lo que se trata es de otra cosa, pero uno advierte de distintas formas y maneras que el Frente Amplio tiene una cultura política viva, tiene emociones, lo vimos cuando la muerte de Tabaré Vázquez. Ahora tiene tareas ineludibles que tiene que hacer con mucho rigor, cueste lo que cueste. Y la evaluación no es solamente evaluación ideológica, no es solamente evaluación programática, también es evaluación en términos de procedimientos morales. Procedimientos morales. No hay ningún partido que monopoliza la moral o el compromiso social. Ninguno. Eso. Pero el Frente Amplio nació y no habían pasado 2 años, tuvo que enfrentar una tormenta gigantesca. Y en el Frente Amplio, en el año 71, no se entraba para conseguir un trabajo, no se entraba para ascender socialmente, se entraba para correr peligros. Bueno, después de 15 años, con, algunos oportunismos, algunos recién llegados, algunas transformaciones, bien, hay que reflexionar sobre lo que ha significado el ejercicio del poder. Tú ves, en el ejercicio del poder, por parte del Frente Amplio, ves una consecuencia compleja desde el punto de vista de la moral, incluso. Sí. No solo una burocratización, sino además la adopción de conductas, por ejemplo, que durante mucho tiempo el propio Frente Amplio le cuestionó a los partidos tradicionales. Por supuesto, mucho menor en muchos aspectos de este relato de la herencia maldita, de todo eso es relato. Pero el Frente Amplio criticó toda su vida el clientelismo, toda la vida el clientelismo. Era como una especie de afirmación. ¿Quién puede decir con evidencia fuerte que en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio no hubo clientelismo? Gerardo Caetano, gracias por acompañarnos esta mañana para esta recorrida que queda incompleta y sobre todo acá en el final deja cantidad de puntas abiertas. ¿Volvemos a conversar? Claro que sí, Emiliano, cuando tú gustes. Ya seguimos, viene la tertulia de este lunes.